un día me voy yo para Kentucky Fried Chicken y me da por meterme, me da por meterme por el drive-thru y yo bajo la ventana y a mí me dijeron 50 cosas en inglés que yo no tenía ni idea de qué pasó. Do you want to do coleslaw instead, or do you want to add it on? Small or large? Y yo pues con una fila de carros atrás y yo ya no me puedo devolver, ¿cómo hago para salirme de aquí? Dios mío, ¿qué es esto? Y para mí mi respuesta fue como que, pues obviamente la vieja me está preguntando si quiero algo o si estoy bien, una de dos. Eh, y yo dije, hello y yes. Y listo. Ahí solucioné. Sea lo que sea que me preguntó, ahí le respondí. All right. Anything else for you? El caso es que en ese momento había como un especial en Kentucky, yo no sé qué demonio, y la gente estaba agarrando como 50 pollos como por $200. Y el caso es que yo llego a la tienda y la vieja me dice, no, es tanto que tampoco lo entendí cuánto era. Y yo llegué y pasé mi tarjetica, pues, y empieza a pasarme pollo esa mujer. Y pollo, y pollo, y pollo, y pollo. Eran por ahí unas 5 bolsas de pollo de Kentucky, que eso es una vaina inhumana. Y, y yo llego y pongo todo eso en mi carro y yo, ¿qué es esto? Dios mío. Y yo pago y obviamente como ciento y pico de dólares ahí. Entonces yo llego a la casa y le digo yo a mi esposa, mira, a comer pollo. A comer pollo como nunca en nuestra vida hemos comido pollo y yo me voy para Colombia porque yo no me aguanto esta vaina. Estás escuchando a Carlos Moreno, nefrólogo colombiano radicado en Orlando, Florida, Estados Unidos. Hace ya más de 10 años, Carlos y su ahora esposa llegaron a Atlanta buscando un futuro mejor. Aterrizan en invierno, con sus maletas llenas de ropa y sin tener la más mínima idea de lo que se les venía en su futuro. Era la primera vez, además, que ambos vivían en otro país y que, de hecho, vivían juntos. Su meta era validar el título de medicina en ese país para poder entrar a programas de residencia, como se le conoce a la especialización en medicina. Y Carlos, con muchísimas ganas de hacer las cosas bien, aprender, conocer y salir adelante, nunca se imaginó que en todo este proceso se enfrentaría a uno de los retos más grandes, su miedo a hablar inglés. Bienvenido a Millennials sin rumbo, un podcast para millennials en autodescubrimiento. Soy Laura Franco y espero que en estos 30 minutos te inspires conmigo y te animes a encontrar lo que te hace realmente feliz. Únete a nuestra comunidad en www.millennialsinrumbo.com. Te espero. Yo pensé que yo hablaba inglés hasta ese momento. Entonces yo llego a Atlanta y llega ese acento sureño americano de palabras cortadas, del slang, pues, todo lo que se utiliza en el sur de Estados Unidos. Y eso es como si a mí me hubieran puesto en Rusia. Igual, yo no entendía absolutamente nada y yo creo que era una mezcla de varias cosas. Yo creo que era una mezcla del miedo, obviamente, de llegar a un país nuevo y era una mezcla también de, de que pues yo no sabía tanto inglés como pensé que sabía. ¿Qué está pasando en tu entorno laboral, en tu día a día, para que tú tomes la decisión de dejar de practicar en tu propio país y encima donde no tienes contactos y no estás muy bien conectado? O sea, ¿qué detonó esa decisión en ese momento? En ese momento creo que lo que pensaba era que de pronto acá tenía más opciones de hacer una subespecialidad y de seguir creciendo como profesionalmente, pues. Desgraciadamente la realidad del país en ese momento también hubo casos que yo tuve de niños en el HIV en Cali, que fue donde terminé mis estudios, que tuve como un momento de pelea, digámoslo así, como con la realidad del país. Y dije, no quiero más esto, quiero buscar algo diferente. Y por eso creo que decidí venirme para Estados Unidos. Eso fue en el 2009, cuando me gradué de medicina. Yo a finales de la carrera conocí a mi novia en ese momento, que hoy es mi esposa y la mamá de mis hijas. En ese momento yo la conocí a ella y fue como un cambio de todo mi pensamiento. Fue un cambio en que encontré una persona que estaba muy alineada conmigo,
Sorpresivamente, ella no tenía muchas ganas de venirse para Estados Unidos y cuando nos conocimos, ella inicialmente me dijo, yo para allá no me voy. Pero yo no sé yo por qué en ese momento tenía claro de que yo sí me iba a ir. Y fue rápidamente en el que ella se dio cuenta de eso y creo que fue en el momento exacto en el que ambos necesitábamos ese empujón y nosotros nos vinimos juntos para Estados Unidos en el 2011 realmente. A principios del 2011, en enero del 2011 llegamos a Estados Unidos con muchísimo miedo y muchísimas ilusiones, pero pues nosotros sabíamos que lo que se venía era algo muy fuerte. Al mismo tiempo, o sea, cuando ustedes recién llegaron a Estados Unidos, no solamente era como enfrentarse al nuevo idioma, a la nueva cultura, a estar por fuera de tu país por primera vez en tu vida, sino también a tener que, en cierta forma, reaprender todos los años de carrera de medicina al inglés. O sea, tener que traducir todo eso que no es simplemente, o sea, no es como estudiar, por ejemplo, comunicación, que básicamente las palabras en inglés y en español se parecen mucho, pero por ejemplo en el caso de ustedes era palabras complejas, o sea, como un lenguaje médico importante que en inglés eran palabras que ustedes nunca en su vida habían escuchado. Entonces, me imagino que tuvo que haber sido muy difícil para ustedes. Sí, no, por supuesto. Las palabras, la terminología médica se parece bastante al inglés y al español porque muchas de las palabras vienen del latín. Y a veces vos puedes agarrar la idea de lo que te están hablando, pero obviamente a veces son una palabra completamente diferente. Y sí, es prácticamente volver a estudiar toda la medicina. El proceso para validar tu carrera como médico en Estados Unidos consta de presentar los mismos exámenes que presentan los estudiantes de medicina en ese país. Conocidos como USMLE, USMLE por sus siglas en inglés, presentar y ganar esos exámenes otorga la licencia de medicina para ejercer como médico si fuiste entrenado en el extranjero. Los exámenes se dividen en 3 pasos, o steps, que evalúan tu conocimiento y capacidades médicas en diferentes áreas. El Step 1, por ejemplo, evalúa las ciencias básicas. El Step 2, tu conocimiento clínico. Y el Step 3, tu preparación para practicar sin supervisión. Para que te hagas una idea, presentar el Step 1 te toma 8 horas, el Step 2, 9 horas y el Step 3 lo presentas en un periodo de 2 días, entre 7 y 9 horas cada día. Que no te sorprenda entonces que en medio de todo el estrés de tanto estudio y la ansiedad por obtener buenos resultados, el incidente de KFC se haya convertido en un antes y un después en la vida de Carlos. Ese día mi respuesta fue yo me voy. Yo no soy capaz. Esto es claramente la vida metiéndome una patada en la cabeza diciéndome usted no puede con esto, váyase para su país y practique en Colombia, que no le va a ir mal tampoco. Entonces mi pensamiento inicial fue irme. Allí yo ya había conocido a mi amigo, mi esposa pues yo creo que nunca me lo va a confirmar, pero yo creo que lo que ella hizo fue llamarlo a él y decirle, Crisis, venite para acá. Y llegó, y me habló y me dijo algo que yo aún creo hoy que es una palabra muy sabia, pues. Me dijo, yo no es que no sepas, es que el miedo te está jugando o te está haciendo malas jugadas. Porque claramente vos sabes cómo se dice pollo en inglés. Claramente vos sabes cuánto te van a cobrar. Pero en ese momento fue tanto el miedo que tuviste que tu cerebro se bloqueó. Y fue eso, fue que tu cerebro se bloqueó. Y yo creo que sí. Y a tantos años después, yo creo que el miedo te bloquea. El miedo te bloquea en cosas básicas. Vos puedes estar supremamente preparada para un examen y sos la persona que más sabe el tema y si el miedo te pone una mala jugada, te la hace y lo perdés. Entonces el punto está es en agarrar ese miedo y volverlo una fortaleza, digámoslo así, que no es fácil, no es fácil. Entonces yo creo que gran parte de lo que me pasó en ese momento fue el inmenso soporte familiar y personal que tenía. Yo creo que ese fue el momento en el que yo dije o me di cuenta de que el miedo me iba a jugar en contra y fue un momento muy importante en mi vida personal porque yo no estoy orgulloso de esto, lo quiero aclarar, pero cuando
cuando vos te gradúas de medicina, vos realmente perdés algo de humildad. Y, y yo creo que esta fue gran parte la vida enseñándome de que, no señor, usted no es ni un todo, ni un omnipotente, ni un superpoderoso, y usted es un mortal tan básico que ni siquiera es capaz de pedir un pollo en Kentucky Fried Chicken. O sea que, mejor dicho, cálmese, señor, porque si no, fue la misma vida enseñándome eso. Y yo creo que eso me enseñó a mí mucha humildad. Me imagino los pensamientos que tendría Carlos en ese momento. ¿Cómo voy a hablar con los pacientes? ¿Cómo voy a hablar con otros médicos y enfermeras? ¿Cómo le voy a explicar a los familiares de mis pacientes los procedimientos médicos que estamos haciendo y asegurarles que su familiar está en buenas manos? ¿Qué pensarías tú si te pasa lo mismo? Yo me culparía muchísimo. Y mi diálogo interno me haría sentir como la persona más inútil por no poder comunicarme. No puedo evitar pensar que su amigo, ese norteamericano al que Carlos llama Lee, juega el papel de mentor en esta etapa de su vida. Porque si bien su esposa lo apoya y le recalca constantemente que él es muy capaz y que sí sabe hablar inglés, es la validación de un amigo cercano, con inglés nativo, la clave para que Carlos pueda empezar a soltarse y hablar más. Y ese man sí me cogió desde el principio. Y no, señora, así no se dice y para adelante y eso es así. Y, ese, y a mí me daba mucha pena porque mi esposa hablaba perfecto inglés. Entonces yo era como que no, hay que llamar al internet. Llame usted porque pues yo no quiero. Qué pena. Sí, entonces yo como que, ¿qué voy a decir? No, pues llame usted y pregunte. Y mi esposa sufría mucho con eso porque ella también quería que yo me expusiera pues al inglés y a mí me daba literal miedo hablar. Como que sentía una pena horrible de que la gente no me fuera a entender y como que, como así usted no es que es médico pues, y usted es médico graduado y como que ni siquiera es capaz de pedir, no sé, una talla diferente en una tienda de ropa. Él a mí me enseñó a quitarme el miedo, me enseñó de que realmente yo no era tan malo como pensaba, de que realmente yo se hablaba más de lo que yo pensaba y no me daba el crédito. Y esa es una de las cosas que yo creé en mi personalidad en ese momento, que yo empecé a pensar que yo nunca iba a ser capaz, que yo nunca iba a ser capaz con el proceso. Yo pensaba, todo el mundo es capaz menos vos. Y algún día alguien se va a dar cuenta de que vos sos un fraude, de que vos no sabes. Y fue él el que me aclaró eso una vez y me dijo, no, el enemigo más grande que vos tenés sos vos mismo. El miedo que vos tenés es el que te está limitando y vos vas a llegar lejos. O sea, fue una excelente persona en ese momento, excelente amigo, aún hoy somos amigos, pero digámoslo que fue como un ángel para mí, digámoslo así pues. Gracias al apoyo y a las palabras de Lee, Carlos continúa estudiando para los STEPS. Eventualmente los presenta y consigue su licencia médica en Estados Unidos. Con el permiso para ejercer como médico, aplica el programa de medicina interna en el Hospital Mount Sinai de Miami y es seleccionado. Allí, muchos de sus compañeros son latinos, incluso los profesores y médicos con los que trabaja por los siguientes 3 años. La misma ciudad es bastante hispanohablante, por lo que Carlos practica su inglés únicamente en ámbitos laborales, porque su círculo de amigos internos está principalmente compuesto de latinos. Pero en el día a día es otra cosa. Puede pedir comida en un restaurante sin problema y llamar a la empresa de internet si es necesario. Cuando se gradúa de medicina interna, él y su esposa se mudan a Nueva York en busca de la subespecialización. Él en nefrología y ella en infectología. Ya más confiado con el inglés, el reto que se le presenta ahora es perder la vergüenza de hablarlo con su acento latino. Y como ángel caído del cielo, entra en su vida una figura de mentor un poco diferente, pero igual de importante. Ahí aprendí mucho de culturas, de religiones. En el programa en el que estaba, yo era el único que hablaba español, entonces era un plus grandísimo para el programa, pues, porque muchos, pues, los médicos no hablaban español, pero los pacientes sí. Allí tuve otro ángel del inglés, por cierto, que era uno de mis profesores, un señor anciano, ya tenía ya no, ni siquiera estaba practicando, pero era un señor inmensamente inteligente y,
Y él se dio cuenta que ya mi problema realmente no era el inglés como tal, sino mi acento. Y él fue una de las personas que me dijo a mí, espere un momentico, o sea, ¿usted por qué está tratando de pronunciar las palabras como un americano si usted es latino? Entonces sí, pronúncialas bien, pero no se esfuerce como pronunciarla como un americano, porque cada vez que usted es como, trata de pronunciarla, es como si tuviera un pedazo de pan en la boca. Y yo como que, sí, el tipo tiene razón. Y el tipo muchas veces me decía, decilo otra vez, decilo otra vez. Y yo sabía que él ya me había entendido, pero ya en ese momento yo ya había perdido el miedo de repetirlo. Entonces yo ya en ese momento entendí, pues ya estábamos en un punto más alto, pues tanto en personalidad como en vida personal, como en vida profesional. Yo ya entendía que es que no es que él me quisiera como hacer bullying ni nada de eso, simplemente que él realmente estaba tratando de que yo cambiara un chip que es difícil de cambiar y lo hizo, porque yo desde ese momento empecé a hablar inglés con mi acento latino. Nosotros hicimos una investigación pues allá en Nueva York y a mí me tocó presentar parte de la investigación en el Congreso Americano de Nefrología. Y pues ya son otras cosas. Claro. Esto no, esto no es un Kentucky Fried Chicken, esto ya es otra cosa. Entonces, yo creo que en ese momento gran parte de mi miedo se convirtió en como en, ok, este es el momento de hacer las cosas bien. Este es el momento de que vos mires para atrás y mires de dónde venís para que te des cuenta que lo que sos ahorita no es lo que era hace 6 años o 5 años. Y yo me fui para el Congreso con mi acento de Sofía Vergara, pues literal Modern Family allí. Y yo, yes, because I think that this is supremamente confiado, me fue bien, no tuve ni un what, no. Me aplaudieron, me volteé a mirar y estaban mis profesores parados aplaudiéndome y para mí fue muy gratificante ese momento, pues. Entonces, Nueva York para mí fue como el momento donde yo agarré todas esas experiencias y como que las metí en una bola y dije, listo, vamos a moldear esta bolita mejor. Y fueron todos estos golpes eh, los que, los que moldearon la persona que soy yo ahora, que creo, me considero una persona mucho más madura y mucho más aterrizada realmente de lo que el Carlos Moreno de ese momento era. Entre latinos tenemos comúnmente la inseguridad de que si no hablamos inglés con una pronunciación perfecta, no lo hablamos bien, pero eso es completamente falso. ¿O es que acaso tú escuchas a un extranjero hablar español con acento y piensas que no lo habla bien? Si la conversación es fluida y le entiendes todo lo que dice, ¿no lo admiras? Luego de unos años en Nueva York, se mudan para California, en donde Carlos volvía a desenvolverse en un ambiente laboral entre el inglés y el español. En California, en la ciudad de Bakersfield, trabajan en una clínica que atiende a pacientes vulnerables, muchas veces migrantes sin seguro médico o personas con enfermedades crónicas y de escasos recursos. Ya en este nivel, hablar inglés no es un problema para Carlos. Se le da muy bien y no le da vergüenza su acento. De hecho, años más tarde, en un viaje con amigos, regresan a Atlanta y, como decimos en Colombia, Carlos tiene que sacarse la espinita de esa experiencia traumática en KFC. Ya en una situación completamente diferente. Fui con mis hijas, con mi esposa de paseo a visitar a una amiga. Entonces, yo le dije a Alex, quiero ir a un Kentucky Fried Chicken. Y quiero ir a comprarme una cosita chiquita que no sé cuál es, que esté en el menú y la voy a comprar. Alex se rió y me dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo. Vamos. Yo creo que yo necesitaba la conversación con la señora de Kentucky Fried Chicken. La necesitaba. Entonces le pregunté cómo está, me contestó que bien, le pregunté que el pollo, que este otro, y me dijo que sí, que tal es, que este es nuevo, que yo no sé qué, y quería, que... Y yo sí, este no, este sí, este sí. Y yo salí de allí como si hubiera sido el 24 de diciembre y me hubieran dado 10 regalos de Navidad.
Así de básico y de profundo fue ese momento en mi vida. Pero mi esposa nomás se reía pues de verme porque ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Entonces era chistoso que nosotros nos hablábamos con la mirada. Pero sí, ese es el tipo de cosas que te moldean a vos en la vida. Y me moldeó a mí. ¿Y actualmente cómo te sientes con el inglés? ¿Te imaginabas que ibas a llegar tan lejos como ahora? Creo que es lo suficientemente bueno para yo vivir tranquilo, para poder expresarme bien con mis pacientes y sus familias, para poder explicar qué está pasando, cuál es el plan, qué vamos a hacer, para poder ir a comer sin ningún problema. Y lo disfruto. Ya lo disfruto, ya me parece chévere hablarlo. A veces hay días que me levanto y como que el inglés no fluye, como que no sé qué pasa, como que el cerebro se niega a hablar en inglés. Pero yo ya estoy en un punto donde ya estoy pensando en inglés, cuando estoy hablando con mis pacientes pienso en inglés, a veces sueño en inglés. Y obviamente para mí eso hace 10 años era impensable. Impensable, para mí eso era una cosa supremamente lejana e imposible realmente. Y no lo es. Y lo más duro fue tratar de eliminar ese mismo miedo pues que te genera, que vos mismo te generas. ¿Tienes algún consejo para enfrentar el miedo? Como dice por ahí, las cometas solamente vuelan es porque el viento está en contra, ¿no? Entonces hay que saber utilizar el viento en contra en tu favor y aprender de esos problemas, aprender de esos errores, que van a ser muchísimos, y moldear tu personalidad, moldear tu carrera y moldear tu vida personal y sacar lo que mejor puedas sacar de allí y ya. Yo creo que en algún momento en el inicio de todo esto yo no tenía un rumbo. Yo me fui como mochilero, digámoslo así, pues. Como que vas a arrancar y ves para dónde vas. Así me sentía yo. Y yo creo que ahorita sí tengo un rumbo. Pero no es que yo haya nacido y que el rumbo estaba diseñado desde ese momento, pues. Pero yo creo que vos mismo te vas empezando a hacer tu propio camino. Y haga lo mejor con lo que tiene y listo. Sabias palabras. Muchas gracias, Carlos, por contarnos tu historia. Espero que tengas muchísimos éxitos en tu futuro como nefrólogo y especialmente ahorita que estás en esta etapa de papá. Estoy segura que te va a ir muy, muy bien. Un abrazo. Dale, Laurita. ¿Conoces a alguien con una historia increíble o quisieras contar tu historia en este podcast? Escríbenos en redes o por nuestra página web www.millennialsinrumbo.com. Y no olvides compartir este podcast con otro amigo millennial para crear comunidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.